Ya pasan 21 minutos de las 9 de la mañana y nos metemos en nuestro segundo tema de esta mañana. Vean ustedes, el 76% de las mujeres uruguayas mayores de 15 años reportaron situaciones de violencia vividas a lo largo de su vida. Esto implica un crecimiento del 4% en relación a 5 años atrás. Este que les comento es uno de los resultados de la segunda encuesta nacional de prevalencia sobre violencia basada en género, sobre la que vamos a profundizar con Nadia Eiris, jefa del Departamento de Generación de Conocimiento de Mujeres. Bienvenida, Nadia. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, primero que nada, este estudio, ¿cuántas mujeres abarca? Y se realizó en 2019. Exactamente, la segunda encuesta nacional de prevalencia se realizó en el año 2019 y la muestra abarca más o menos 3.771 mujeres aproximadamente. ¿De todo el país? De todo el país. Esta encuesta se realiza a nivel nacional y este año, en esta nueva edición, lo que también se suman son las localidades con menos de 5.000 habitantes que en la encuesta de 2013 nos habían relevado. Asimismo, esta encuesta tiene otra pequeña muestra que es aproximadamente 122 casos de mujeres con discapacidad, que es otra de las novedades que incorpora esta segunda edición de la encuesta. ¿No está incluido el factor pandemia, digamos, en este estudio? No, porque en realidad la encuesta, bueno, primero que se realizó el año pasado y en realidad la encuesta sigue una metodología que a nosotros nos tiene que permitir que sea comparable con ediciones anteriores. Entonces, bueno, las recomendaciones internacionales dicen que estas encuestas se deben de realizar aproximadamente cada 5 años. Entonces, bueno, nosotros realizamos la primera en 2013, ahora hicimos en 2019 y se continuará, bueno, dentro de 5 años más para hacer la tercera edición. Se dice seguido que ahora desnaturalizamos algunas prácticas de violencia hacia las mujeres, que por eso aumentaron también las denuncias. Sin embargo, aumentó la cantidad de mujeres que dice haber sufrido violencia. ¿Tiene que ver con un aumento de la violencia efectivamente o que ahora percibimos cosas que antes dábamos por naturalizadas? En realidad nosotros con lo que refiere a ese aumento somos muy cuidadosas y entendemos que bueno, a partir de esta medición y de este dato nos tenemos que sentar y profundizar en el análisis de lo que nos está diciendo esa cifra. Por un lado nosotros no podemos decir que aumentó la violencia o que sí aumentó, pero sí creemos que tiene que ver la desnaturalización, porque nosotros venimos implementando diferentes políticas públicas que apuntan al cambio cultural, ¿no? Que es como el camino para poder, de alguna manera, contribuir a la erradicación de la violencia basada en género. Y ese cambio cultural hace que nosotros pongamos sobre la mesa, bueno, ¿qué es la violencia basada en género? ¿Cómo se manifiesta? Y eso hace que las mujeres y la sociedad en su conjunto podamos identificar prácticas que quizás considerábamos naturales o que eran así y que en realidad ahora estamos viendo que, bueno, que no son así, que esto implica que estamos siendo víctimas o estamos viviendo una situación de violencia basada en género. Y entonces eso también puede aumentar, hacer que esa cifra aumente, porque la estamos visualizando, porque la estamos denunciando, porque la estamos pudiendo reconocer, la estamos pudiendo trabajar como mujeres, ¿no? Y bueno. ¿Qué acciones se toman entonces como violencia basada en género? ¿Qué es la violencia basada en género? ¿Solo golpes físicos? No. La violencia basada en género implica un montón de aspectos, ¿no? Nosotros siempre decimos además que la violencia es una problemática multicausal, ¿no? Por eso también la importancia del trabajo interinstitucional en el abordaje de la misma. Y bueno, y nosotros, por ejemplo, desde el año 2017 tenemos una nueva ley de violencia basada en género hacia las mujeres, que es la 19.580, perdón, que implica 18 formas de violencia. En ella se encuentra la violencia física, la violencia psicológica, la violencia obstétrica, la violencia mediática, la violencia patrimonial, económica, bueno, la violencia femicida, que sería como la manifestación más extrema de la violencia basada en género, la violencia política, institucional, o sea, hay como diferentes ámbitos y muchas formas de violencia. Claro. No es únicamente el golpe. Por ejemplo, la encuesta releva que uno de los principales tipos de violencia reportado por las mujeres es la violencia psicológica. Y eso tiene que ver también con todo este trabajo, ¿no? de prevención y de visualización que hace la sociedad civil, que hacemos las diferentes instituciones del Estado, en donde logramos que las manifestaciones de la violencia psicológica, como la humillación constante, el degradar a tu pareja o, bueno, algún familiar o alguien en la calle, el insulto y demás, sean visualizados, no como, bueno, un día me agarraste mal y te dije, no.
estos son manifestaciones de la violencia psicológica y esta es una forma de violencia que tiene sus consecuencias en la vida de esas mujeres, de los niños, niñas y adolescentes también, y que se puede denunciar y que tiene consecuencias. La violencia psicológica es la más frecuente, entonces, la que tiene mayor prevalencia. ¿Quiénes son, digamos, los principales perpetradores de ese tipo de violencia? Bueno, la encuesta, vos en la encuesta tenés diferentes ámbitos y ahí puede variar el perpetrador, digamos, ¿no? O el agresor. La encuesta lo que sí marca, al igual que la encuesta 2013, que el mayor ámbito donde la prevalencia de violencia es mayor sigue siendo el ámbito de la pareja o expareja, o sea, el ámbito privado. Y ahí el perpetrador es la pareja o la expareja y siempre altamente varón. ¿Qué edades son las que las mujeres dicen donde mayores situaciones de violencia se viven? Más o menos desde los 19 hasta los 45 años sería como el rango de edad donde las prevalencias son mayores. Y también tenemos en la edad de 15 a 19 también hay un alto porcentaje, pero digamos que se concentra más en las mujeres que entre 19 y 45 años. ¿Las mujeres afro sufren más violencia que las no afro? Sí, la encuesta a nosotros nos muestra que... o sea, la encuesta tiene diferentes ámbitos y a su vez diferentes variables de cortes. Una de ellas es la variable de afrodescendencia. Y en todos los ámbitos donde nosotros procesamos información, siempre las mujeres afrodescendientes presentan una mayor prevalencia de violencia basada en género en comparación con las mujeres no afro. ¿Y qué pasa con las mujeres en situación de discapacidad? Bueno, está buena la pregunta porque en realidad ahí tenemos que hacer como algunas salvedades metodológicas. Como yo te decía, esta encuesta incorpora, a diferencia de la 2013, la dimensión de mujeres con discapacidad. La muestra es una muestra muy chica y que no es representativa metodológicamente de todas las mujeres en Uruguay que poseen discapacidad. Pero es una línea de base que nosotros intentamos marcar, es un punto de partida, empezar a relevar esto. Y esta encuesta tiene limitaciones y una de ellas es que nosotros accedimos a la misma a través de los registros de BPS. Entonces esto ya tiene un limitante, ¿no? Porque estas mujeres tienen una particularidad, todas cobran una pensión de BPS, ya estamos como cerrados. Entonces, bueno, si bien nosotros sabemos que no es una muestra representativa, que nosotros no podemos hacer inferencias en base a esto y decir, bueno, esto es lo que está pasando en la vida de las mujeres con discapacidad, es una línea de base, es una primera aproximación y es como un puntapié para empezar a profundizar y también a pensar cuál es la mejor manera para medir, porque tiene sus dificultades también poder medir esta dimensión. Y lo que nos pasa es, bueno, un poco lo esperable, ¿no? Vemos baja participación de las mujeres con discapacidad en el ámbito público, lo que implica el ámbito laboral y el ámbito educativo, y vemos que también presentan una mayor prevalencia en el ámbito privado, de violencia de pareja y expareja, y también familiar. Nadia, ¿cómo se consigue la pureza de los datos? Más tomando en cuenta que hablamos de temas de violencia. En temas de violencia, siempre, digamos, quien la ejerce, de alguna manera también ejerce el silencio o la obligación del silencio. ¿Cuál es la metodología que se utiliza para que se consigan estos datos? Bien. Hablo de tema privacidad, etcétera, Exacto. etcétera. Bueno, nosotros cuando nos sentamos a diseñar esta encuesta, obviamente todos esos temas están sobre la mesa, porque nosotros además no podemos, por lograr nuestro objetivo de tener la encuesta, poner en riesgo a esas mujeres. Porque además nosotros estamos yendo al domicilio, ¿no? A la casa de esas mujeres, y estamos hablando de que la mayor prevalencia de violencia está ahí. Entonces hay ciertos lineamientos de trabajo en donde nosotros cuidamos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, las preguntas, o sea, la encuesta la ejecuta el INE, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística. Y ustedes verán que el INE utiliza unos aparatitos, como se usó en el censo, que eso lo que hace es sortear la persona a ser encuestada. Ajá. Siempre va a ser una mujer para nuestro caso, Claro. ¿no? Pero sortea quién va a ser. Eso ya como que... Y después, por ejemplo, cuando se piensan las dimensiones de las variables, siempre son dimensiones que no son como súper directas, bueno, a vos tu pareja te pega, a vos... No, Claro. sino que se va como... haciendo la pregunta de una manera más sutil. Y obviamente que antes de ejecutar la encuesta se tiene que asegurar, o sea, la persona tiene que estar o sola o, bueno, no puede estar en presencia de la persona que ejerce la violencia. En ese caso se suspende la encuesta, Claro. y se puede coordinar para otro momento, además. Pero, o sea, nuestro objetivo principal es no poner en riesgo a esa mujer y se toman los recaudos. Y ya te digo, si nosotros vamos a un domicilio a encuestar y está la persona que ejerce la violencia,
no se realiza la encuesta, Bien. obviamente. Y también en esta edición nosotros lo que hicimos fue armar como un folletito con información bien chiquitito. Tenía, me acuerdo, el tamaño de un boleto de ómnibus, sin colores, sin nada, cosa de que fuera bien, pase desapercibido. Y nosotros se los dejábamos a las mujeres, digo nosotros, pero en realidad fueron las encuestadoras. Claro, las encuestadoras. Se lo dejaban a las mujeres porque, bueno, quizás al identificar ahí mismo alguna situación podían... Y de este 76% que hablamos de mujeres mayores de 15 que de alguna manera reportan en la encuesta situaciones de violencia, ¿cuántas son conscientes de esa violencia? Porque imagino que en más de uno de esos reportes la deducción es que la situación de violencia está, pero que está naturalizada también. Específicamente hablando de lo que mencionabas con Lorena, que la mayor parte son violencia psicológica y esa cuestión de la humillación, del destrato, eso que a veces se hace desde hace años, puertas adentro de un hogar, ni siquiera muchas veces es percibido como una situación de violencia. Sí, exacto. Yo sinceramente no te puedo contestar cuál es el porcentaje de mujeres de las que contestaron la encuesta, cuántas eran conscientes o no de la situación en que estaban, porque no tengo esa información. Bien. Y como yo no ejecuté, sinceramente esa información no te la puedo dar. Sí, nosotros eso también lo tenemos en cuenta al momento de generar las preguntas, porque justamente a veces la mujer te puede decir, no, mira, yo no. O sea, si vos se lo preguntás de manera directa, sí. no, yo no estoy en una situación de violencia, pero después empezás a desmenuzar la pregunta con esos indicadores, ¿no? Y en realidad ahí empezamos a detectar que sí. Que sí. Que sí está. Pero sinceramente el porcentaje de cuántas realmente tenían identificada la situación y cuántas no, no lo tengo. Sabemos que, a ver, y esto lo digo también como técnica del Instituto Nacional de las Mujeres, que muchas veces hay que hacer un proceso con esas mujeres, ¿no? En lo que es la atención y demás para que puedan identificar esa situación. Claro. Nadia, ya tenemos que cerrar, pero a modo de ponerle, digamos, un moño a esto que venimos conversando, ustedes también evaluaron el impacto que tiene, ¿no? Veníamos comentando los múltiples tipos de violencia que hay. Bueno, ¿qué evaluación del impacto de esas violencias que tienen en la vida de las mujeres y también en sus hijos, ¿no? Sí, bueno, ahí nosotros medimos dos cosas. Por un lado, cómo las mujeres que reportan violencia generaron impactos tanto, o sea, generaron ellas, no, les generó impactos tanto a nivel físico como psicológico. Y bueno, ahí hay diferentes categorías, ¿no?, de análisis, como por ejemplo, bueno, en el caso de los impactos físicos, cuántas mujeres, por ejemplo, terminaron con lesiones permanentes, cuántas mujeres requirieron hospitalización, cuántas fueron con lesiones graves y demás. Y en lo que tiene que ver con el aspecto psicológico, indagamos, por ejemplo, intentos de autoeliminación, que es algo bastante frecuente en alguna de las mujeres que viven violencia basada en género, por ejemplo, tener que requerir asistencia psicológica o psiquiátrica como para bueno, volver un poco a retomar la situación y demás. Por un lado lo medimos así. Y en lo que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes hay todo un módulo específico en donde nosotros indagamos sobre... O sea, en los casos de que las mujeres reportan violencia, tanto a nivel de pareja o expareja como familiar, si esa violencia es en presencia de los niños, niñas y adolescentes que viven en esos hogares, en presencia por un lado, y después si además esa violencia es ejercida de forma directa, no solamente a esa mujer, sino a esos niños, niñas y adolescentes. Y después, que es el número quizás que más impacta, ¿no? ¿Cuál es el total de niños, niñas y adolescentes que viven en hogares donde las mujeres reportan algún tipo de violencia, ya sea pareja o expareja o en la familia? Y son aproximadamente 300.068, una cosa así. O sea, casi 400.000 niños, niñas y adolescentes que viven en hogares donde a la mujer vive violencia basada en género. Demasiados. Muchos. Nadia, muchas gracias por este gracias diálogo. a ustedes. Bueno, Vamos así hemos por aquí. estado dialogando con Nadia Airi, jefa del Departamento de Generación de Conocimientos y Orientaciones, Metodologías de Mujeres, a propósito de los resultados de esta nueva encuesta. Vamos cerrando por aquí la entrevista.